Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y de nosotros. En este día tan especial traemos para ti una nueva lección para nuestras células y nuestros amigos. Y en este día hablaremos de Pablo, transformado para una misión. Y vamos a basarnos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, que dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién no ha escuchado de este gran hombre? Pablo, anteriormente Saulo. ¿Quién no ha leído sus cartas? ¿Quién no ha conocido parte de su historia? Posiblemente el personaje más importante de la iglesia primitiva. Claro, sin hacer menos a los grandes apóstoles que anduvieron con Jesús. Pero Pablo, el misionero. Pablo, el predicador. Pablo, el gran hombre de Dios. Pero, ¿qué fue Pablo? ¿Quién fue Pablo realmente? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué sucedió para que Pablo se convirtiera o fuera transformado en el gran hombre de Dios que tú y yo conocemos? En esta lección vamos a conocer una gran parte de Pablo. Y te invito para ver la primera parte de esta lección. Como primer punto, vamos a ver Pablo, enemigo de Jesús. Y para conocer un poco de este pasado de Pablo, vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Observamos el espíritu de Pablo antes de conocer a Jesús. Claramente dice la Escritura que era un enemigo del Evangelio, un enemigo de la iglesia, un enemigo de Jesús, y procuraba ir en contra de los del camino. Aquí hay que hacer algo importante, referencia a algo importante. Aquí dice que procuraba atacar a los del camino, pero aquí la palabra camino está con C mayúscula. Quiere decir que es un nombre propio. No se refiere a los que encontraba en la calle, a los que encontraba caminando. No, aquí la palabra camino es a un grupo de personas, a la iglesia primitiva. Esa iglesia primitiva que algunos dicen no tenía nombre, pero aquí vemos el primer nombre de esta iglesia, el camino, o los del camino. Por eso dice que si Pablo llegaba a encontrar algunos hombres o mujeres del camino, o sea, refiriéndose al evangelio, a la iglesia primitiva, Pablo estaba dispuesto a destruirlos, a acabarlos, a asesinarlos. Por esto hay una historia de las muchas que sucedieron, pero una muestra fue cuando se apedrearon a Esteban. Dice que Pablo estaba ahí cuidando los mantos de aquellos que apedreaban a Esteban, pues parecía que a Pablo le deleitaba ver cómo aquellos hombres eran castigados. Pero la pregunta es, ¿acaso Pablo no sabía que estaba mal? Claro que no. Él en ese tiempo estaba equivocado. Él creía que hacía lo correcto. Él creía que de esa manera agradaba al Dios que él le servía. Él defendía sus creencias, él defendía su postura y sus sentimientos hacia una verdad que él conocía, aunque estaba pronto a conocer la verdadera verdad. Tú, quizá mi amigo, nosotros, muchas veces estuvimos como Pablo. Antes de conocer a Jesús, éramos amigos del Evangelio. Algunos posiblemente ofendimos, agredimos a predicadores, le hicimos daño a los templos, le hicimos daño a aquellas personas que amaban a Jesús. Pero después que conocimos la verdad, fuimos transformados. E incluso a mí me ha tocado, en mi experiencia pastoral, en algunas ocasiones,
personas, hombres que me han agredido, me han sacudido físicamente, verbalmente, y posteriormente han conocido a Jesús y sus vidas han sido transformadas. ¿Cuántas veces tú criticaste el Evangelio o hoy estás criticando el Evangelio? Hoy estás en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero yo te digo algo, Dios quiere transformar tu vida. Dios había planeado algo especial para Pablo. Aunque Pablo estaba lejos de Jesús, pero Jesús empezaba a planear qué haría con ese hombre aguerrido, fiero, ¿sí? Con ese hombre fuerte, con ese hombre capaz de todo por sus convicciones. Como segundo punto, veremos un encuentro transformador. Y esto es lo maravilloso. Y veamos lo que dice Hechos, capítulo 8, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí, en este texto, se encuentra lo más maravilloso y podemos concentrar la idea transformadora de Dios hacia Pablo. Un hombre que va hacia Damasco a cumplir lo que él creía que estaba bien, a matar, a arrastrar y a sacar de las sinagogas a la iglesia del camino. Pero no contaba con el encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo. Yendo por el camino, dice la Escritura que se le apareció Jesús. Jesús viene al encuentro de Pablo y dice que vio una luz que le inundó, una luz maravillosa. Pero esa luz era tan fuerte que le cegó los ojos y cayó al suelo. ¿Sí? Pero de esa luz salía una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿qué tienes en contra de mí? Saulo, ¿qué tienes en contra de mi iglesia? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto es maravilloso. Pablo posiblemente pudo haber dicho: yo no te persigo a ti, Jesús, yo persigo a la iglesia, a ese grupo de personas. Pero al perseguir a la iglesia, era perseguir a Jesús. La iglesia, en otras palabras, es ese prototipo de Jesús. Ser parte de la iglesia es ser parte de Jesús. Y Pablo no lo sabía. En ese encuentro, Pablo se dio cuenta de que no solamente eran hombres y mujeres. Pablo se dio cuenta que detrás de esos hombres y mujeres había algo mayor, algo que él no podía derrotar, algo al cual él no podía hacerle frente, y ese es a Jesucristo. En ese momento el corazón de Pablo cambió, fue transformado. En ese momento el corazón, la mente de Pablo, el futuro de Pablo, la vida de Pablo fue cambiada por un encuentro con la presencia de Jesucristo. ¿Qué quiero decirte con esto? Tú y yo no podemos tener una completa transformación si no existe un encuentro con la misma presencia de Jesucristo. No te pueden cambiar rutinas ni formalidades. En eso no existirá un cambio profundo. El cambio y la transformación profunda es el encuentro y la relación con la presencia del Espíritu Santo. Ese poder de Dios que desciende del cielo e impacta tu corazón, e impacta tu vida, e impacta tus pensamientos, e impacta tus emociones. Es el único que puede transformar tu vida y tu corazón. La vida de Pablo después de esa revelación, después de esa visión, después de ese encuentro, ya no fue la misma, ya no fue igual. Cuando Pablo se levanta del suelo, ya no era el que perseguía, ahora era parte de los perseguidos, ahora era parte de esa iglesia a la que él quería exterminar. Pero, ¿qué fue lo que sucedió para que existiera ese cambio? Un encuentro con Jesucristo. Tú y yo necesitamos
ese encuentro con Jesucristo. No importa lo que tú hayas sido hasta hoy, querido amigo. No importa si tú has sido enemigo de la iglesia, enemigo de la fe, enemigo de la obra de Dios. Pero si tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida va a cambiar. Y como último punto, veremos el resultado de esa transformación. Y es la transformación que provoca un encuentro con Jesús. Claro, cuando Pablo escucha la voz de Jesús en esa visión, cuando Pablo es confrontado con Jesús, Pablo no reclama, no pide, perdóname, no dice, no exclama, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matarme? No, aquí vemos un corazón transformado, aquí vemos un corazón cambiado. Un corazón que no tiene unos sueños personales, ya no tiene sueños propios. Ahora, ¿cómo fue posible que Pablo cambiara y se rindiera ante Jesús de esa forma, con solamente la expresión, ¿qué quieres que yo haga? Imagínate, ¿qué deseas que yo haga? Le está diciendo a Jesús, no importa lo que yo quiera, no importa lo que yo desee, no importa mis sueños, no importa lo que yo había planeado para mi futuro. A partir de hoy, yo quiero vivir para ti, yo quiero hacer lo que tú quieres, yo quiero comportarme como tú quieras. Esa es la palabra. ¿Qué quieres que yo haga? Claro, Dios, Jesús, había planeado para Pablo algo especial. ¿Por qué? Porque ahora Pablo, Dios quería convertirlo en un gran misionero. Él fue un gran predicador y fue uno de los que llevó el evangelio a más países en todo el Nuevo Testamento. Dios lo convirtió en un mártir de su palabra. Dios lo convirtió en un apóstol de su palabra. Dios lo convirtió en un hijo por la fe y la transformación. Tú, para que puedas decir lo mismo que Pablo, necesitas ser transformado, hacer morir tu vida, hacerte morir tú, hacerme morir yo. Por eso Pablo exclama en sus cartas, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Esa es la ideología de Pablo de que conoció a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Yo a partir de hoy he muerto. Ahora tú vives en mí. Sí, ¿tú estás dispuesto a decir lo mismo? Ya no vivo yo. Ya no persigo mis deseos. Ya no persigo lo que yo quiero. Ahora persigo lo que Él quiere para mí. Este es el fruto de la verdadera transformación. Posiblemente tú no te conviertas en un misionero. Posiblemente tú no te conviertas en un mártir del evangelio. Pero yo estoy seguro que Dios tiene planes para contigo. Si tan solo pudieras ser transformado por el Espíritu Santo, así como Pablo lo fue. Amigo, si este video ha sido una bendición para tu vida, para tus amigos, compártelo con ellos. Pásale el link para que ellos también sean bendecidos como tú has sido bendecido. Y no te olvides darnos un like, un me gusta. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale clic aquí en la campanita y también suscríbete para que cada vez que subamos un nuevo video te lleguen las notificaciones. Dios te bendiga. Hasta la próxima.